Un cordial saludo para todos. Como complemento a la clase número 3, vamos a solucionar el siguiente problema. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de coeficientes constantes cuando U1, la entrada 1, varía según la siguiente función. Vamos a dividir la solución de este problema en 3 partes. La primera va a ser organizar el sistema de ecuaciones diferenciales a la forma de x dt, donde x es un vector, es igual a x más b u. La segunda, vamos a calcular la función de entrada, la función de entrada y su transformada de Laplace. Y lo último va a ser hallar la respuesta en estado transitorio. Como primer paso para la solución de este problema, vamos a expresar el sistema en forma matricial, como lo estoy resaltando en verde en este momento. Esta forma matricial lo que nos va a permitir es realizar la inversión de transformada y la transformada de Laplace de manera mucho más fácil. Entonces, sabemos que esta forma matricial, su transformada de Laplace, x de s, ya despejada las salidas en función de las entradas, es igual a s y menos a la menos 1, o sea, la inversa de si menos a multiplicada por b, multiplicada por u mayúscula de s. Entonces, como primer paso, tenemos que hallar la matriz A y la matriz B. La matriz A son todos los coeficientes de las salidas. Identifiquemos cuáles son las salidas. Las salidas son todas aquellas que aparecen en el diferencial. Entonces, x1 y x2 son salidas. Entonces, los coeficientes de x1 en la ecuación 1 y los coeficientes de x1 y x2 en la ecuación 2 van a ser la matriz A, y los coeficientes de U1 y U2 en la ecuación 1 van a ser la matriz B. El siguiente paso que nos corresponde es el cálculo de SI menos A la menos 1, la inversa de SI menos A. La inversa, recordemos la fórmula, la inversa de una matriz a la menos 1 se calcula siempre y cuando su determinante no sea 0 sobre 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A. Ya tenemos nuestra
A, que es SI menos A a la menos 1. Entonces vamos a calcular cuánto vale SI menos A. Escalamos la matriz identidad por un factor de S, le restamos 4, 3, 3, 1, la matriz A, y eso me da S menos 4, menos 3, menos 3, S menos 1. Procedemos a calcular el determinante de SI menos A. El determinante es S menos 4 multiplicado por S menos 1 menos 9. Menos 3 por menos 3, 9. Ahora simplificamos S cuadrado menos 5 S más 4 menos 9 es S cuadrado menos 5 S menos 5. Menos 9 más 4 menos 5. Y procedemos entonces a calcular la matriz adjunta de SI menos A. La matriz adjunta para una ecuación de 2 por 2 consiste en cambiar de lugar los elementos de la diagonal principal, S menos 1 y S menos 4, y cambiar de signo los elementos de esta diagonal, 3 y 3, dándonos así la matriz adjunta. Entonces, podemos decir que x de s es igual a 1 sobre el determinante de SI menos A que es S cuadrado menos 5 S menos 5 multiplicado por la matriz adjunta S menos 1, 3, 3, S menos 4 multiplicado por la matriz B, 5, 3, 0 y 1, multiplicado también por U de S. Resolviendo esta multiplicación, vamos a obtener fila por columna S menos 1 por 5 más 3 por 0, fila 1, columna 2, 3S menos 1 más 3, fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, 15 más 0 por S menos 4, fila 2, columna 2, 9 más S menos 4. Lo que podemos simplificar a 5S menos 5, 3S, 15 y S más 5.
obteniendo así el resultado final de la siguiente manera. 5s menos 5 dividido s cuadrado menos 5s menos 5, 3s dividido s cuadrado menos 5s menos 5, 15 dividido s cuadrado menos 5s menos 5 y s más 5 dividido s cuadrado menos 5s menos 5, siendo esta matriz una matriz que multiplica a U1 de S y a U2 de S, que son las componentes del vector U mayúscula de S. Noten que en esta representación las salidas X de S quedan en función de las entradas y a esta matriz contiene las funciones de transferencia, que es el tema de la siguiente clase. El siguiente paso es realizar una expresión matemática que represente esta gráfica que se nos da de la entrada U1. Entonces, es bien importante descomponerla. Vamos a descomponerla en tres segmentos. El segmento 1, que corresponde a esta línea de acá. El segmento 2, que corresponde a esta línea de acá. Y un segmento 3, que corresponde a esta parte. Empecemos con el segmento 1. El segmento 1 es una línea recta de pendiente 1 que va desde 0 hasta 3 tanto en el tiempo y que para en 3. Por eso la dividimos en dos líneas. Obviamente antes de 0, todas las señales son 0. Entonces, una línea recta de pendiente 1 tiene la ecuación t, y como antes de 0 es 0, está multiplicada por s de t.
Y esta parte roja es esa línea. Ahora, a esa línea roja hay que restarle la línea verde. ¿Y la línea verde qué es? La línea verde es, miremoslo acá, es la misma línea, sin embargo, la trasladamos hacia la derecha 3 unidades y la trasladamos hacia arriba otras 3 unidades. Entonces, trasladar en el eje de X es T menos 3 y trasladar en el eje de Y es más 3. Entonces, y como esta empieza solo después de que T es igual a 3, hay que multiplicarla por S de T menos 3. Esta multiplicación por la función escalón unitario nos permite que nuestra función empiece solamente después de 3. Recuerden que si el argumento de la función escalón unitario es negativo, el argumento es esto es negativo, entonces, si el argumento es negativo, la función vale 0, y si el argumento es 0 o positivo, la función vale 1. O sea, esto, la parte que está multiplicando el escalón unitario, esta parte comienza a existir si y solo si el escalón empieza a valer 1. Entonces, si a esta función en rojo le resto la función que creé al trasladar la misma línea recta 3 unidades hacia la derecha en el eje de X y 3 unidades hacia arriba en el eje de Y. La segunda parte. La segunda parte. Vemos que esta línea recta es una línea dependiente. Para mí, lo más fácil es crearla no directamente acá, donde está, sino crearla en el origen y después trasladarla. Esta es una línea que empieza en 3, perdón, que empieza en 3
y termina en 2. Su pendiente es menos t y su intercepto con el eje de y es más 3. Y como empieza a partir de 0, está multiplicada por s de t. A esa línea que va de 0 a infinito hay que restarle esta línea pequeña. Esta línea de acá, esta línea que la continúa, tiene la misma pendiente, menos t y un intercepto en, ojo, aquí no es en 2, sino que es en 1. Y tiene un intercepto en 1. Pero esa línea hay que trasladarla 2 unidades a la derecha. Contemos 1 y 2 unidades a la derecha. Dos unidades a la derecha. Entonces trasladémosla 2 unidades a la derecha. A la derecha, 2 unidades. Entonces se convierte en t en menos t menos 2 más 1 multiplicado por s de t. Entonces, si a esta le resto este y se lo resto trasladado, voy a tener esta función. Ahora, la tercera y última es la más sencilla. Esta es un S de t. Un escalón unitario va de 0 a 1 y hay que restarle el mismo escalón unitario. Pero trasladado 2 unidades hacia la derecha. Ahora, tenemos las funciones todas empezando en el origen. Es decir, todas estas funciones
están aquí. Están así. Ahora, lo primero que hay que hacer es trasladarlas. ¿Cuántas unidades? A la función 1 no hay necesidad de trasladarla. A la función 2 se la traslada 3 unidades. La trasladamos 3 unidades a la derecha. Tres unidades a la derecha. Entonces, para trasladar la función 2, 3 unidades a la derecha, la función 1 queda igual y la función 2 es menos t más 3 por s de t menos t más 3, disculpen, es menos t más 3 por s de t, y esto lo voy a trasladar 3 unidades hacia la derecha. A la derecha 3 unidades. Entonces, menos t menos 3 más 3 multiplicado s de t menos 3. Vean que para trasladar esta función solo tengo que cambiar el argumento de t por t menos 3 y la estoy trasladando directamente hacia la derecha. Y a esta función hay que restarle la misma función esta misma función hay que restarle esta misma función que es menos t menos 2 menos t menos 2 si reemplazo t por t menos 3 menos t menos 5 menos t menos 5 menos t menos 5 más 1 multiplicado por s de t menos 5. Vean que solo es esta función principal trasladada primero 2 y luego 3. Y aquí habíamos cometido un error que no podemos volver a cometer y es hacer mal la traslación. Si traslado este, tengo que trasladar el escalón unitario. Ok. Entonces se vuelve la misma función, sin embargo,
el escalón unitario se traslada y el t se traslada. Entonces ya no se traslada 2, sino que la hubiera podido trasladar 5 a la derecha. Menos 5 a la derecha. Y ahora, este escalón que estaba aquí, lo voy a trasladar 5 unidades a la derecha. Y ese escalón era, ese escalón es S de t menos S de t menos 2, que trasladada 5 unidades a la derecha es S de t menos 5 menos S de t menos 7. Y así tenemos la siguiente función. Así tenemos la siguiente función. T multiplicado S de t menos t menos 3 por S de t menos 3. Quitemos este paréntesis que abrimos acá. Tenemos este paréntesis que abrimos acá. S de t menos 3. T menos 3 por S de t menos 3. Menos 3 S de t menos 3 menos t menos 3 multiplicado S de t menos 3 más 3 S de t menos 3 más t más t menos 5 multiplicado S de t menos 5 menos S de t menos 5 menos S de t menos 5 más S de t menos 5 menos S de t menos 7. Obviamente, durante esta expresión final, multiplicamos
distributivamente el S de t. Y vamos a proceder a cancelar los términos semejantes. T por S de t menos t menos 3 menos t menos 3 me da menos 2 por t menos 3 por S de t menos 3 menos 3 y más 3. S de t menos 3 se vuelve en 0. Entonces, más t menos 5 más t menos 5 por S de t menos 5 menos S de t menos 5 se cancela con menos con S de t menos 5. Y aquí hay que restarle S de t menos 7. Y esta es nuestra estructura. Ahora comprobemos que esté bien. Ok, vamos a comprobar que esto esté bien. Entonces, para comprobar que está bien, vamos a hacer las comprobaciones. Cuando t es 0, esto me debe dar 0. Entonces, cuando t es 0, este t vale 0. S de t menos 0, S de t, perdón, vale 0, multiplicado por 0, menos 2 por 0, menos 3, da menos 5, pero está multiplicado por S de t menos 3, que vale 0. Si el argumento, cuando reemplazo t por 0 y el argumento es negativo, la función escalón vale 0. Más menos 5 por S de t menos S de 0 menos 5 es 0 menos S de 0 menos 7 es 0. Por ende dio 0. Igual a 0. De nuevo, en en 1 o en 2, en 1 o en 2, vamos a tener lo mismo. 1 multiplicado por 1, este también va a ser 0 porque S de t menos 3, de 1 menos 3 es 0, S de 1 menos 5 es 0, y S de 1 menos 7 es 0. 2, cuando t vale 2, S de 2 es 1, este es 0, este es 0, y este es 0 simplemente porque
t menos 3, ese de t menos 5 y ese de t menos 7, cuando t vale 2, son negativos los argumentos y por ende ese de t vale 0. Ahora, empieza lo interesante. En 3. En 3, este vale 3 menos 2 multiplicado por 3 menos 3 multiplicado por ese de t menos 3 y t vale 3, ese vale 1, este vale 0, cuando t vale 3, este sigue siendo, el argumento sigue siendo negativo acá y sigue siendo negativo acá, 0. En 4, en t igual a 4, este vale 4, este vale 2 por 4 menos 3 por 1 más sigue valiendo 0 y sigue valiendo 0. Entonces, pongamos los resultados. Este vale 1, este vale 2, este vale 3 y este vale 4 menos 2. 2. En efecto, se alineó este con la cuadrícula. Voy a tener que en 4, perdón, tengo 2. Ahora en 5 debería tener de nuevo 1. En 5, este término vale 5 menos 2 por 5 menos 3 multiplicado por 1 más t menos 5 es 0 multiplicado por s de 5 menos 5 ya es 1, s de 0 es 1, menos 0, debería yo tener 5 menos 3, 2, por 2, 4, 5 menos 4, 1, que es lo que tenemos aquí, en 5 vale 1, en 6 debería valer 1 también, 6 menos 2 por 6 menos 3 multiplicado por 1 por 6 más 6 menos 1, menos 5, perdón, menos 5, 6 menos 5 multiplicado por 1 menos 0 y esto es igual a 6 menos 3, 3. Por 2, 6. 6 y 6 más 6, menos 6 más 6, 0, más 6 menos 5, 1 por 1, 1. Y finalmente, en 7, y finalmente en 7, y finalmente en 7 debería tener 0. Este vale 7, en t igual a 7 este vale 7, menos 2 por 7 menos 3
multiplicado por 1, porque S de 7 menos 3 da S de 4 y S de 4 es positivo, o sea, más 1, más 7 menos 5 por 1 menos S de 7 menos 7, 1. Y esto es igual a 7 menos 8, 7 menos 3, 4, por 2, 8, entonces 7 menos 8, menos 1, este da menos 1, voy aquí en menos 1, 7 menos 5, 2, más 2, menos 1, esto me da 0. Entonces, punto a punto, la función que creé representa esta función. Cuando tengan práctica, no va a ser necesario hacer la comprobación y va a ser muchísimo más natural esta función. Ahora, hallemos la transformada de Laplace. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? El teorema de traslación en los reales. Miren que todo esto está trasladado. Y el teorema de traslación en los reales, ¿qué me dice? La función de t menos θ multiplicado por s de t menos θ, la transformada de Laplace de esto es igual a f de s, o sea, la transformada d por e a la menos s t, siendo f de s muy importante la transformada de Laplace de f de t, siendo f de t, al trasladarla θ unidades a la derecha, f de t menos θ. Por consiguiente, solo tengo que saber la derivada elemental de la función sin trasladar, la derivada de la tabla, sin la función, la derivada no, la transformada de la tabla, sin de la función sin trasladar, para hallar su transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de t por s de t es 1 sobre s al cuadrado, directamente de la tabla, menos, ¿qué es esta? Esto es una recta t trasladada 3 unidades hacia la derecha. Entonces multiplicamos por 1 sobre s al cuadrado. Y como está trasladada 3 unidades hacia la derecha, e a la menos 3s más, de nuevo, una recta t trasladada 5 unidades hacia la derecha, 1 sobre s cuadrado multiplicado por e a la menos 5 s menos un escalón trasladado, un escalón unitario trasladado 7 unidades hacia la derecha. Y esta es U1 de S. Esta es la función que necesitamos reemplazar
para hallar la respuesta en el tiempo. Habiendo encontrado la relación entre la salida y la entrada en el dominio de Laplace y habiendo hecho la expresión, habiendo hallado la expresión de la entrada en el dominio de Laplace, podemos reemplazar U1 aquí y realizar la inversión de la transformada para hallar la respuesta en el tiempo. Eso lo vamos a hacer solamente por cuestiones de que es un proceso repetitivo y bastante largo para x1 de t. Entonces, para x1 de t tenemos un x1 de s que es igual a 5s menos 5 sobre s cuadrado menos 5s menos 5 multiplicado por fila por columna u1 de s más 3s dividido s cuadrado menos 5s menos 5 multiplicado por u2. ¿Cuánto vale u1? u1 es esta relación de acá y u2, como no se especifica y solo me dicen que solo varía u1 en el tiempo, u2 vale 0. Entonces, x1 de s es igual a 5s menos 5 dividido s cuadrado menos 5s menos 5 multiplicado por 1 sobre s cuadrado menos 2 sobre s cuadrado por e a la menos 3s más 1 sobre s cuadrado por e a la menos 5s menos 1 sobre s por e a la menos 7s. De nuevo, y aquí es algo muy importante, muy importante. ¿Podemos usar factor común? Sí. El factor común es x1 de s multiplicado por 5s menos 5 de s cuadrado menos 5s menos 5 multiplicado por 1 sobre s cuadrado factor de 1 menos 2 por e a la menos 3s más 1 sobre s cuadrado, no, perdón, más 1 multiplicado por e a la menos 5s menos 5s menos 5 sobre s cuadrado menos 5s menos 5, todo esto multiplicado por 1 sobre s por e a la menos 7s. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ojo, ¿qué tengo aquí? Un f de s y aquí tengo
retardos. Un f de s, digamos que este es f1 y que este es f2 de s y está multiplicado ¿por qué? Por un retraso. ¿Y esto a qué nos recuerda? F multiplicado por e a la menos 3s, e a la menos 5s al teorema de traslación en los reales. El teorema de traslación en los reales, de nuevo, dice que la transformada de Laplace de f de t menos θ por s de t menos θ es igual a f de s por e a la menos θ s. Ahora, si lo expresamos en función de la transformada inversa, f de t menos θ por s de t menos θ es igual a la transformada inversa de f de s por e a la menos θ s. Sabiendo que f de s es la transformada de Laplace de f de t y que f de t menos θ es la función f de t trasladada θ unidades hacia la derecha. En el eje podemos aplicar estos principios. Si tenemos el f1 de s y el f2 de s, si tenemos f1 y f2, podemos aplicar esto y solo conociendo f de t, que es la inversa de f de s, f de t es la transformada inversa de f de s, f de t es igual a la transformada inversa de Laplace de f de s. Solo conociendo f de t y trasladándolo θ unidades a la derecha, puedo conocer el f de t menos θ y la función de Laplace. Ok. Sigamos. Ahora, ya definimos cuál era el f1 de s. f1 de s. f1 de s es igual a 5s menos 5 dividido s cuadrado menos 5s menos 5 por 1 sobre s cuadrado. Yo ya tengo los resultados de la raíz del polinomio. La raíz de este polinomio s cuadrado menos 5s menos 5 tiene dos raíces. La raíz 1, que es menos 0.8541, y la raíz 2, que es igual a 5.8541.
puedo hacer la expansión de F1 en fracciones parciales. F1 es 5, S menos 5, tratar de marcar bien los 5, sobre S menos R1 S menos R2 por S al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Una raíz real repetida dos veces, que es 0, y dos raíces reales no repetidas. Entonces, empecemos a calcular A1 sobre S menos R1 más A2 sobre S menos R2 más B1 sobre S cuadrado más B2 sobre S. Lo cual nos lleva a aplicar los teoremas. A1 es el límite cuando S tiende a la raíz 1 de 5S menos 5 dividido S menos la raíz 1 por S menos la raíz 2 multiplicado por S menos la raíz 1 este va el S cuadrado aquí abajo, se cancela este con este, ninguno de los se indetermina, ninguno, ni el numerador ni el denominador se indetermina cuando S tiende a R1, entonces basta reemplazar, y al reemplazar lo que voy a obtener es 1.8944. A2 es el límite cuando S tiende a la raíz 2 de 5S menos 5 dividido S menos R1 multiplicado por S menos la segunda raíz por S al cuadrado multiplicado por S menos la segunda raíz, donde se cancela la segunda raíz y no se indetermina. Entonces, el polinomio se vuelve ninguno de los polinomios se vuelve indeterminado ni en el numerador ni en el denominador, por ende, basta reemplazar. Y se reemplaza 0.1055. Cuando se reemplaza, el resultado es 0.1055. Lo mismo. A a la 3 es el límite. Ojo que esta es la primera raíz real. Perdón, A3 no. B1 es la primera raíz real repetida. Entonces es 5S menos 5 sobre S menos R1 por S menos R2
por S cuadrado multiplicado por S cuadrado, que es igual a, viendo que no se cancela, no se, perdón, determina ni el numerador ni el denominador, basta reemplazar y esto es igual a 1, y siendo B2 el límite cuando S tiende a 0, y siendo B2 el límite cuando S tiende a 0, el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre, como es la segunda raíz, 2 menos 1 factorial, 2 menos 1 factorial de la primera derivada organicemos esto bien, de la primera derivada de S y la primera derivada es de 5S menos 5 sobre S menos R1 multiplicado por S menos R2 multiplicado por S cuadrado por S cuadrado. Este y este se cancelan, se deriva, no hay ninguna indeterminación y basta reemplazar y esto me da menos 2. Voy a verificar. Menos 2. Entonces, habiendo hallado los coeficientes, puedo hallar los coeficientes de F2 de S. Los coeficientes de F2 de S son, haciendo la expansión en fracciones parciales, 5S menos 5 sobre S menos la raíz 1 y S menos la raíz 2 por S, que es igual a 1 sobre S menos R1 más A2 por S menos R2 más A3 por S menos R3, donde R3 es 0. Aplicando el mismo procedimiento, ya que son 3 raíces reales no repetidas, hallamos que A1 vale menos 1.6184, A2 vale 0.618034 y A3 vale 1. Se hace el mismo procedimiento. Se aplica la fórmula, se aplica el límite, como no se determina, basta reemplazar. Ahora, tenemos la siguiente expresión. X1 de S es igual a A1 sobre S menos R1 más A2 sobre S menos R2 más B1
sobre S cuadrado más B2 sobre S, y esto está multiplicado por 1 menos 2 por E a la menos 3S más E a la menos 5S más A1 sobre S menos R1 más A2 sobre S menos R2 más A3 sobre S menos R3 multiplicado por, abramos un espacio, E a la menos 7S. Estos son diferentes de A1 y A2. S menos R3, donde R3 es 0. ¿Qué podemos aplicar para hacer la inversa? El teorema de traslación en los reales y el teorema de traslación en los complejos. Vamos a hallar x de t. X de t. Bueno, ¿cómo hallar x de t? Entonces sabemos que esta es F1 de S y esta es F2 de S. Hallemos la f de t. F de t es la transformada inversa de F1 de S. Entonces F1 de t es igual a A1 multiplicado por E a la R1 de t más A2 multiplicado por E a la R2 de t más B1 por t más B2. Y todo esto está multiplicado por ¿quién? Por S de t. Ahora, si yo quiero realizar toda esta inversión, tengo que decir que x de t es igual a F1 de t menos dos F1 de t trasladada ¿cuántas unidades a la derecha? ¿Qué me dice esto? 3 unidades a la derecha. Más F1 de t trasladada ¿cuántas? 5 unidades a la derecha. Más. Ahora sí, hagámosle campo al F2 de t. F2 de t es igual a
A1 barrita por E a la R1T más A2 barrita por E a la R2T más A3, todo esto multiplicado por S de T. Entonces, para hallar este, me basta trasladar f de t, o sea, la transformada inversa de este, 7 unidades hacia la derecha o en el tiempo, que sería entonces f2 de t menos 7. Y con esto, habiendo hallado f1, f2 y utilizando el teorema de traslación en los reales, puedo resolver un problema aparentemente muy tedioso de manera simple, de manera bastante simple. Esta es la solución del problema. ¿Cómo se traslada? De nuevo, traslado reemplazando el argumento por t menos 3. A la 1, R1 a la t, menos 3 a la t menos 3, cambio el argumento, t por t menos 3, t menos 3, s de t, menos 3. Simple, solo hay que hacer eso para trasladar. Con esto, damos fin al ejemplo ilustrativo. El resto de respuestas x1 y el resto de respuestas que son x2 se calcula de la misma manera, utilizando el teorema de traslación en los reales, que es supremamente útil. Que tengan un feliz día y hasta una próxima oportunidad.